Soy una joven adinerada con una fortuna de más de 100 millones de yuanes. Sin embargo, bajé mi estatus y me casé con un joven pobre y cojo. Me sentí sumamente feliz. Pero mi mejor amiga y mi amor de la infancia estaban furiosos. Todo se debió a que en mi vida anterior, el hermano menor de mi mejor amiga abusó de una jovencita cuando estaba borracho y terminó matándola. Los familiares de la joven lo encontraron y exigieron una gran suma de dinero como compensación. Pero inmediatamente me echó la culpa a mí. No tengo el dinero. Ve y pídeselo a mi esposa. Soy solo un hombre mantenido al que ella mantiene. Según la información que él proporcionó, los familiares de la niña me encontraron y me bloquearon. Me exigieron que pagara. Estaba muy confundida. ¿Cuándo diablos me casé? El hermano menor de mi mejor amiga sacó el certificado de matrimonio y se lo mostró a todos. Cariño, sé que eres rica. Solo págales la compensación. Estaba a punto de discutir, pero mi mejor amiga apareció para apoyarlo. Aria. Has estado casada con mi hermano durante casi un año. ¿Cómo puedes decir que no estás casada solo por dinero? Consigue el dinero rápido. Mi amor de la infancia. Quien siempre me había defendido. También saltó y dijo, Aria. Incluso rechazaste la propuesta que te preparé. Solo para casarte con este gigoló. ¿Cómo puedes renegar de tu deuda? No pude defenderme. Pero los enfurecidos miembros de mi familia entraron a toda prisa para quitarme el dinero. Durante el altercado, me empujaron por las escaleras y morí por la caída. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré de nuevo en el día después de que el hermano menor de mi mejor amiga se emborrachara. Fue realmente un golpe de suerte. Capítulo 1. Parte 1. Antes de que pudiera reaccionar, estaba casi mareado. La voz de mi mejor amiga seguía resonando en mis oídos. Aria, ya sabes lo puro que suele ser mi hermano. Incluso se sonroja cuando una chica le habla. ¿Cómo es posible? Ni siquiera ha tenido novia todavía. ¿Cómo es posible que haya matado a alguien? Esa chica ya debía estar al borde de la muerte y deliberadamente culpó a mi hermano como chivo expiatorio. Al ver que no dije nada, se emocionó aún más. Lo sé. Debe ser una trampa que prepararon deliberadamente. Lo habían planeado desde el principio para extorsionar a mi hermano. Debe haber alguien con malas intenciones. Aria. ¿No conoces a mi hermano? Por favor, ayúdame. Sé que eres rico. Debes ayudar a mi hermano a ganar el juicio y no permitir que tenga antecedentes penales. O su vida quedará arruinada. Las palabras de mi mejor amiga seguían surgiendo sin pausa y los recuerdos de mi vida anterior comenzaron a aflorar en mi mente. Fruncí los labios con frialdad y rechacé directamente su pedido. No sé qué clase de persona es tu hermano. Debes saber en tu corazón si él mató a esa persona o no. Scarlett estaba aturdida. Ella no esperaba que yo, que siempre le había obedecido, la rechazara inmediatamente. Ella se enojó conmigo. Aria. ¿Qué quieres decir? ¿No crees en mis palabras? ¿No sabes lo bueno que es mi hermano? Ya dije que simplemente bebió demasiado sin querer y fue engañado porque no estaba en sus cabales. Ya no tenía paciencia para escuchar sus tonterías. Llamé a los guardias de seguridad y pedí que la escoltaran hasta la salida. No dejes entrar a nadie sin mi permiso en el futuro. Mis palabras hicieron que Scarlett abriera los ojos de par en par. Si no fuera por los guardias de seguridad que la retenían, supongo que se habría precipitado frente a mí. Así, sin más, se la llevaron a rastras. Miré su figura alejarse. Finalmente pude tranquilizarme un poco. Después de todo, acababa de vivir una escena tan trágica. En mi vida anterior, Scarlett también había venido a suplicarme de esa manera cuando ocurrió el incidente por primera vez. Fui tan ingenuo que la consideré mi mejor amiga y de inmediato encontré al mejor abogado sin dudarlo. Pero, ¿qué dijo el abogado? Dijo que no se podía ganar el proceso, que no había pruebas suficientes. Las imágenes de vigilancia mostraban que fue el hermano menor de Scarlett quien arrastró a la niña a la fuerza. Incluso cuando la niña se arrodilló y le suplicó, él no la dejó ir. Había agredido sexualmente a la niña mientras estaba borracho y accidentalmente provocó su muerte.
Capítulo 2. El abogado de primera que contraté dudó durante mucho tiempo antes de decirme la verdad. Sería mejor resolver esto en privado o ir a los tribunales. Solo el cargo de agresión sexual lo enviaría a prisión por un largo tiempo. En ese momento, cuando supe la verdad, me enojé mucho. Era una vida normal. Me enojé aún más porque ella siempre había descrito a su hermano menor como una persona inocente y hasta me había engañado. Pero como ya había prometido ayudarla, ya era demasiado tarde para echarme atrás. La llamé y le conté la situación real. Esperaba que las dos partes pudieran tener una buena conversación, pero ella se volvió hacia mí como un perro rabioso y comenzó a regañarme. Aria. Pensé que eras mi buena hermana. Ahora que mi hermano está en problemas, ¿así es como me ayudas? Confié mucho en ti. Pero no solo no hiciste nada, sino que incluso quieres que mi hermano les pida disculpas. Está claro. Mi hermano es la víctima. ¿Qué tal si voy a la cárcel? Creo que acabas de encontrar un abogado falso para engañarme deliberadamente. Realmente me enfermas. Me sentí mal cuando me acusaron injustamente después de intentar ayudar por bondad. No pude soportarlo en ese momento. Le dije a Scarlett que se fuera de mi vista y que nunca más apareciera. Pensé que el asunto ya no tenía nada que ver conmigo. Era solo que había perdido a un amigo. ¿Quién lo diría unos días después? Fui yo quien tocó a la puerta. Incluso me convertí en la nuera de la familia Leo. ¡Qué ridículo! Después de eso, las cosas siguieron sucediendo una tras otra. Me eché agua fría por encima. Me obligué a liberarme de esa emoción aterradora. Mirándome en el espejo entera. Aún no es demasiado tarde, aunque todavía no he descubierto qué está pasando con el matrimonio. Debe haber algo sospechoso en ello. Y debe haber quedado algún rastro. Como no puedo averiguarlo por ahora, puedo tomar algunas medidas preventivas con antelación. No consiguieron presentar un certificado de matrimonio e insistieron en que yo estaba casada. Bueno, yo también puedo presentar uno. Y quedará claro de inmediato quién dice la verdad y quién miente. Con este pensamiento en mente me dirigí inmediatamente a la antigua zona residencial de mi memoria, siguiendo el camino que me resultaba familiar. Encontré a Ascher, que estaba tomando sol en el patio. Hacía mucho que no nos veíamos. Antiguo compañero de clase. Tengo algo que pedirte. ¿Estás de acuerdo? Ascher levantó ligeramente la mirada. Ni siquiera has dicho de qué se trata. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que estaré de acuerdo? Sonreí. Y mis ojos brillaron. Porque estoy aquí para proponerte matrimonio, cariño. Casémonos. Capítulo 3. Parte 3. Quizás porque me negué tan resueltamente. Los familiares de la víctima del pecado en esta vida me encontraron. En mi vida anterior. Supongo que no tenían otra opción después de haber sido ignorados por tanto tiempo. Por eso me encontraron basándose en la información que les proporcionó Leo. En esta vida, Scarlett me guardaba rencor porque no la había ayudado. Así que inmediatamente trajo a los familiares de la víctima a mi puerta. Porque yo le había dado instrucciones. No podían entrar directamente y solo podían gritar a viva voz con un altavoz fuera de la villa. Una vida por otra vida. Debe haber una explicación. El líder incluso siguió golpeando mi puerta. Aria, sal de aquí rápido. Tu marido mató a mi hija. Si no quieres que este asunto salga a la luz, dame 1.000.000 de yuanes. De lo contrario, no nos iremos. En mi vida anterior, me enteré específicamente de esta familia por el asunto de Leo. También eran una familia que favorecía a los hijos sobre las hijas. Originalmente eso había cumplido mi obsesión. Gritaban que no dejarían que Leo quedara impune si no iba a prisión. Hasta que Scarlett reveló que yo era muy rico. Su tono cambió inmediatamente. Dijeron que siempre que tuvieran el dinero podrían resolverlo en privado. Por supuesto. Vinieron directamente a pedirme dinero. Scarlett pensó que como no era ella quien tenía que pagar el dinero, aún podía salvar a su preciado hermano. Inmediatamente decidió que debían pedírmelo a mí. Efectivamente el resultado fue el mismo en esta vida.
Incluso se saltaron algunos pasos. Y el precio se duplicó. Pero lo siento. Ya encontré a alguien que me ayude. Sin embargo, todavía dudaba, aunque ya había obtenido un certificado de matrimonio con Ascher. Mientras mostrara la verdadera, esas víctimas ya no me molestarían más, pero quería averiguar algo. Desde que renací, tuve que resolver las dudas de mi vida anterior, hasta que morí. Todavía no entendía de dónde había sacado Scarlett el certificado de matrimonio y cuán legítimo era. Y por qué lo había hecho mi amor de la infancia, que ya había acordado la fecha del compromiso conmigo. Cambió de opinión y se puso del lado de Scarlett, lo que en última instancia provocó mi muerte junto con ella. Así que planeé agravar deliberadamente el asunto. Cuanto más atención prestara la gente, más detalles ocultos se descubrirían. Con este pensamiento en mente, inmediatamente ajusté mi estado. Me esperaba una dura batalla. Llamar a los guardaespaldas que habían estado esperando durante mucho tiempo. Salí de la villa. Tan pronto como me vio, Scarlett inmediatamente me señaló y le dijo al grupo de personas: «Mira, no miento. Esta es mi cuñada. Ella vive en una villa y tiene guardaespaldas. Vayan a verla. Es la esposa de mi hermano. Ella definitivamente te dará la compensación. Hemos acordado que una vez que recibas el dinero, este asunto se resolverá». Esas personas ávidas de dinero dejaron de gritar. Sus ojos brillaban mientras me miraban. El líder dio un paso adelante. No puede ocultar su emoción. Eres la esposa de Leo, ¿verdad? ¡Guau! Eres muy bonita. Es una pena que ya estés casada. De lo contrario, déjalo y ven conmigo. No soy peor que él, ¿o sí? Su voz era bastante fuerte. La gente que vivía en la zona de la villa era adinerada. ¿Quién no querría chismorrear? Todos sacaron la cabeza en silencio y miraron en nuestra dirección. Creo que ya sabéis el motivo de mi visita de hoy. No le voy a poner las cosas difíciles, señorita. 1.000.000 de yuanes. 1.000.000 de yuanes puede mantener a su marido fuera de prisión. Para usted. Esta cantidad de dinero debería ser bastante fácil de conseguir. ¿Verdad? Cuando Scarlett oyó que alguien intentaba robarle la esposa a su hermano, se enojó de inmediato y siguió poniendo excusas para su hermano. ¿Qué sabes tú? Mi hermano es 100 veces mejor que tú. Tú, pobre desgraciado, probablemente no hayas visto ni 1.000.000 de yuanes en toda tu vida. ¿Quién te crees que eres? Después de eso, ella también descargó su ira en mí. Y tú, Aria, rápidamente conseguiste el dinero para pagar la deuda de mi hermano. Capítulo 4. Parte 4. La actitud segura de Scarlett casi me hizo reír de la ira. Recién ahora estoy empezando a dudar de mi propio juicio. Qué mal gusto fue tener a una persona así a mi lado. Ante la mirada de todos, sacudí la cabeza con calma. Estás perdiendo el tiempo. No voy a pagar la indemnización. Los familiares de la víctima se mostraron inmediatamente descontentos. ¿Por qué no pagas? Tu marido violó y mató a mi hermana. Si no nos indemniza, empeoraré el asunto y lo enviaré a prisión. No sentí la menor perturbación en mi corazón e incluso estuve completamente de acuerdo con sus palabras. Tienes toda la razón. Sigue adelante y demanda a Liu. Para ser honesto contigo, no les daré ni un centavo. Mi actitud claramente los enfureció. El líder inmediatamente sacó su teléfono y estaba a punto de llamar a la policía. En un momento crucial, Scarlett lo detuvo de inmediato. Ya había perdido la actitud agresiva que tenía cuando discutía con otros antes. Hermano, no seas impulsivo. Mi cuñada debe estar perdiendo prestigio y haciendo un berrinche. Ya sabes que ninguna mujer quiere oír que su marido anda tonteando por ahí. ¿Verdad? Déjame que la demande. Seguro que conseguirás el dinero. Después de escuchar su explicación, el hombre mostró una mirada de comprensión y escupió en el suelo a su lado. Te lo digo de antemano. No tengo mucha paciencia. Si no puedes resolver esto en 3 minutos, llamaré directamente a la policía. Scarlett forzó una sonrisa y me llevó a un lado. Aria, te lo digo.
Ya tienes un certificado de matrimonio con mi hermano. Tienes que ayudar con este asunto, te guste o no. De lo contrario, te mostraré los medios de nuestra familia Liu. Levanté la voz deliberadamente. ¿De qué estás hablando? Nunca he conocido a tu hermano. ¿Cómo puedo ser su esposa? Claramente eres tú quien trajo gente a mi casa para causar problemas y me exigió 1.000.000 de yuanes de inmediato. ¿No estás llevando a cabo una estafa de matanza de cerdos? Mientras hablaba, también amplié el alcance de nuestra conversación. Algunos de ustedes aquí me han visto crecer. Nunca he visto a este hombre. Si lo que dijo esta jovencita es cierto, que estoy casada con su hermano, entonces él debería aparecer a menudo. No. ¿Alguien aquí lo ha visto alguna vez? Algunas de las señoras mayores del vecindario a las que les gusta caminar, se pusieron de pie para hablar por mí. Nunca había visto a este joven. Parece bastante desconocido. Todos empezaron a comentarlo. Incluso algunas celebridades de Internet que vivían en el mismo vecindario que yo comenzaron una transmisión en vivo. Chicos, miren lo que encontré. Hay una gran primicia. Próximamente. Viendo que tanta gente está de mi lado. Scarlett estaba un poco asustada. Aria, no intentes hacerme bromas. Paga rápidamente la indemnización a mi hermano. La miré muy seriamente. No voy a pagar. Bien. Me obligaste a hacer esto. Después de eso. Scarlett sacó un certificado de matrimonio, lo abrió y se lo mostró a todos los presentes, uno por uno. Decía claramente que me había casado con Leo hacía 1 año. Mi amor de la infancia, que había estado en silencio todo este tiempo, también salió a defender a Scarlett. La situación era exactamente la misma que en mi vida anterior. De repente todos cambiaron de actitud y comenzaron a regañarme con enojo por ser irresponsable. Mi amor de la infancia era especialmente hablador. Aria, hace apenas unos días me dijiste que casarte con Leo fue la mejor decisión que tomaste en tu vida. ¿Cómo puedes ser tan cruel ahora? Mientras hablaba, sacudió la cabeza con impotencia. Sus palabras inmediatamente me calificaron de desgracia. Observé atentamente las reacciones de todos. Scarlett y Leo tenían expresiones triunfantes en sus rostros. En los ojos de mi amor de la infancia. Además de burlas, también hubo emoción. Cariño. Sé que me equivoqué. Admito que tuve una aventura. Por favor, dame otra oportunidad y paga ese dinero por mí. ¿Está bien? ¿No quieres pagar la indemnización? En cuanto se enteraron de eso, no quise pagar. Los familiares que habían permanecido en silencio al margen no pudieron contenerse más. En este momento crítico. Saqué otro certificado de matrimonio. Debe haber un malentendido. Es cierto que estoy casada. Pero mi marido no es él. La fecha en mi certificado de matrimonio era incluso anterior a las que había sacado Scarlett. De repente. Caminé hacia la multitud y hacia mi esposo en el registro de la casa. Ascher. Capítulo 5. Parte 5 y los comentarios de Bala en la sala de transmisión en vivo alcanzaron su punto máximo en este momento. Como jovencita adinerada, mi marido no tenía ni dinero ni una buena estatura. Y en cuanto a la apariencia, bueno, en resumidas cuentas, era solo un hombre. No tenía nada. Todos expresaron que no podían entender. Saqué mi teléfono y entregué un premio de carnaval en la sala de transmisión en vivo. Con la esperanza de que se hiciera más popular, el transeúnte que recibió los 3.002 de recompensa me miró con estrellas en los ojos. Para recompensarme. Pasó de ser un simple observador a un profesional. Inmediatamente comenzó a ser muy estricto y crítico. Las 3 personas que vieron el giro de los acontecimientos estaban extremadamente enojadas. Especialmente Scarlett, que lucía cruel. Quienes no lo supieran podrían pensar que estaba mirando a su enemigo. Ella corrió hacia mí y empezó a maldecir. Aria, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué te casaste con él? ¿Qué le pasa a mi hermano en comparación con él? Incluso cojea cuando camina. ¿Preferirías casarte con un lisiado que con mi hermano? Aria, lo hiciste a propósito, ¿no?, dijo Scarlett.
Intentó arrebatarme mi certificado de matrimonio y arrancarlo, pero mis guardaespaldas no se dejaron engañar y le retorcieron la mano detrás de la espalda. Y ella inmediatamente hizo una mueca de dolor. Pensé que finalmente se calmaría. Pero como no podía hacerme nada. Se volvió hacia la sala de transmisión en vivo y se volvió loca. Gritó que mi certificado de matrimonio era falso. Internautas. ¿Crees que una joven rica se casaría con un hombre tan pobre y lisiado? No lo creo, Aria. Tu certificado de matrimonio es falso, es falso. No es así. Impulsada por ella. Los internautas también se volvieron activos. Tienes razón. Esto es demasiado absurdo y dramático. La trama de un hombre sin dinero que es favorecido por una joven adinerada es algo que solo se puede leer en una novela. ¿Quién lo creería en la vida real? Si logra tener éxito. Entonces yo también puedo. Soy mucho mejor que él. Hermana rica. Mírame. Soy muy dulce. Hay todo tipo de personas en este mundo. ¿Crees que realmente puedes confiar en una mujer tan rica? Hoy en día, un lisiado tiene la confianza necesaria para estar a la altura de una jovencita. ¿Puedo entonces estar a la altura de una reina europea? Mi amor de la infancia incluso me lo preguntó con incredulidad. Aria, cada vez te vuelves más rebelde. Me rechazaste e incluso te casaste de nuevo. ¿Cómo puedes tratarte así? Si tus padres lo supieran, podrían descansar en paz. Al escuchar sus palabras me burlé directamente. ¿Yo? ¿Rebelde? Ni siquiera me molesto en hablar de tus malas acciones. Sabes muy bien cuando empezaste a tener una aventura con Scarlett. Por supuesto. Mis palabras los silenciaron a ambos, ya que fui acusado injustamente y morí en mi vida anterior. He estado alerta y he estado investigando las cosas que me desconcertaban. Finalmente el rumbo cumplió con mi promesa. Se resolvió un misterio. Es decir, Scarlett y mi amor de la infancia tuvieron una aventura. Al ver que todos se habían dejado llevar por el mal camino por mi culpa. Scarlett saltó inmediatamente para cambiar de tema. Capítulo 6. Parte 6. Aria. No creas que te creeré solo porque sacaste un certificado de matrimonio al azar. Esta foto tuya debe estar retocada con Photoshop. Te digo que hay mucha gente aquí hoy. Y todo el mundo está prestando atención a este asunto. No puedes arruinar tu propia reputación solo por estar enojado. Con sus palabras, los miembros de la familia que originalmente querían la compensación también salieron de su estado de ánimo chismoso. Sí, cariño, cumplió mi obsesión. Páganos la indemnización. Páganos el dinero rápidamente. ¿Sabes lo horrible que fue la muerte de mi hermana? ¿No te importa solo porque no es tu pariente? El protagonista comenzó a fingir que se secaba las lágrimas y aprovechó la oportunidad para agarrar a Scarlett. El tiempo ha pasado hace mucho. Debes darme una explicación. ¿Será que todo esto es un espectáculo que ustedes dos armaron juntos? Ahora mismo. Dame el dinero inmediatamente. Ya te he dado suficientes oportunidades. Si no tienes el dinero, nos veremos en el juzgado. Scarlett estaba muy asustada. Ese era su preciado hermano menor. ¿Cómo podría soportar verlo ir a prisión? Cuando las personas están acorraladas, es probable que cometan errores. Sin pensarlo dos veces. Scarlett Alpi el certificado de matrimonio. Mira, mira. La mía es la verdadera. Es la nuera de nuestra familia Leo. Para ser sincero. Fue Aria quien persiguió a mi hermano. Dijo que siempre que mi hermano aceptara estar con ella, ella cumpliría cualquier petición. ¿Qué significa todo esto ahora? Los espectadores también se acercaron. Todos querían ver el contenido del certificado de matrimonio. Pero Scarlett lo sostenía con fuerza en su mano y no dejaba que nadie lo tocara. Ella seguía hablando de forma creíble. Este es el certificado de matrimonio de mi hermano. No lo estropees. Déjalo ir. Sus palabras enfurecieron a todos. ¿Qué quería decir? ¿Los menospreciaba? Solo porque su hermano se había enamorado de una mujer rica.
¿De qué había que enorgullecerse? La mujer rica ni siquiera lo reconoció como su marido. Los internautas que en un principio simpatizaron con ella inmediatamente cambiaron de opinión. ¿Qué quiere decir esta mujer? ¿Nos menosprecia? Al ver su actitud hostil. Ya nadie estaba dispuesto a hablar por ella. Creo que está ocultando algo seguro. Debe haber algo mal. ¿Qué clase de persona decente tiene miedo de mostrar su certificado de matrimonio? Sí, así es. Esta mujer no parece una buena persona. Tal vez estaba tratando de estafar deliberadamente a la hermana rica para quitarle su dinero. En cuanto se pronunciaron estas palabras, todos empezaron a sospechar. Pensé que ese era el personaje de Scarlett. Seguro que replicaría, pero no lo hizo. Me di cuenta de que cuando todos decían esas palabras, ella se ponía extremadamente nerviosa y miraba a mi novia de la infancia de reojo. Al ver sus acciones, supe lo que estaba pasando en mi corazón. Inmediatamente llamé a Ascher y mostré los 2 certificados de matrimonio abiertamente a la multitud. Todos podían verlos claramente. Incluso los agité frente a la cámara por un rato, para ver lo abierta que era. Y comparé la reacción furiosa de Scarlett antes. Todos empezaron a elogiarme e incluso hablaron en mi defensa. Miren, esto es lo que significa ser abierto y honesto. De lo contrario, ¿cómo puedes decir que está subiendo en la escala social? Es tan mezquina. Ser abierta y honesta es lo que realmente importa. Creo que no hay nada malo con este certificado de matrimonio. ¿Podría ser que mi diosa realmente se casó con un don nadie? ¡Guau, guau! Si es que hay algo de cierto. Entonces el otro debe ser falso. Y los familiares de las víctimas, frustrados por los sucesivos cambios, ya habían perdido la paciencia hacía rato. Enfadados, tiraron el micrófono al suelo y agarraron a Scarlett, dándole 2 bofetadas. Perra. ¿Cómo te atreves a mentirme? ¿Crees que no enviaré a tu hermano a prisión? Capítulo 7. Parte 7. Scarlett ya estaba un poco aturdida después de recibir la bofetada. En poco tiempo me arrebataron el certificado de matrimonio. Quiero ver si este certificado de matrimonio es real o falso. Si descubro que me has mentido, lo pagarás. El impulso del gran hermano era tan poderoso que todos contuvieron la respiración, esperando el resultado. Después de unos minutos, el hermano mayor se puso aún más furioso. Sacó el certificado de matrimonio entre la multitud y le dio varias patadas a Scarlett. Maldita sea. Me has estado mintiendo durante tanto tiempo y ahora solo finges que tienes un certificado falso. No me extraña que no hayas dejado que otros lo vean. Las palabras de la Oficina de Asuntos Civiles están mal escritas. ¡Qué basura! Escupo encima. El certificado de matrimonio voló por los aires y todos corrieron a buscarlo. No lo supieron hasta que lo vieron. Pero fue realmente algo. Después de seguir este drama durante tanto tiempo, finalmente llegó el momento hilarante. También tomé a Ascher y me acerqué para comprobarlo. Finalmente, habiendo cumplido con mi deber en este ojo, pude ver el verdadero rostro de aquello que me había costado la muerte. Era increíblemente falso. La foto de las 2 personas incluso estaba retocada con Photoshop. Las chicas a las que les gusta editar fotos pueden detectar fácilmente las marcas de borrado. Lo curioso fue que tal vez, debido a que Scarlett había agarrado el certificado de matrimonio con demasiada fuerza, la parte estampada estaba un poco manchada y al tocarla, incluso se te pegaba a la mano. Me sentí divertido y triste al mismo tiempo. Lo mismo me pasó en mi vida anterior. Ese certificado, obviamente falso, me hizo mucho daño. Si hubiera insistido en echarle un vistazo en ese momento, el final habría sido diferente. Solo pensarlo me ponía furioso. Ascher notó mi inquietud y apretó mi mano con preocupación. Ordené directamente a los guardaespaldas que tomaran medidas. Se atrevieron a engañarme y a humillarme de esta manera. Hoy les daré una lección, sin duda. Por mi propia seguridad, Genesee. Aún así, me quedé con guardaespaldas para protegerme de cerca, porque había demasiada gente hoy. Después de dar las instrucciones, saqué mi teléfono y llamé a la policía. Hola. ¿Es esta la comisaría?
Aquí hay gente que falsificó un certificado y me piden que pague 1 millón de yuanes como indemnización. Al ver que no mostraba piedad, Scarlett empezó a entrar en pánico. Se acercó y trató de arrebatarme el teléfono. Antes de que pudiera acercarse, la detuvieron. El hermano mayor agarró directamente el cabello de Scarlett y no dejó de abofetearla. ¿No te dije que no me mintieras? Maldita sea. Me hiciste perder mucho tiempo y no recibí ni un solo centavo. Te voy a golpear hasta matarte. Eres el culpable de haber matado a mi hermana. Maldita sea. Finalmente esperé hasta que mi hermana menor alcanzara la edad de casarse, pensando que podría casarse y ayudarme a pagar la entrada para una casa. Ahora ustedes la mataron. ¿Y qué pasa con mi dinero? El hermano mayor seguía despotricando. Pero de repente se me ocurrió algo. ¿No había una solución a mi alcance? Llamé al hermano mayor. Hermano mayor, cálmate primero. Tengo una idea. Al oír lo que dije, el hermano mayor se interesó y su enojo se calmó bastante. ¿Qué consejo me da, señorita Aria? Sonreí y miré a Scarlett. Parecía haberse dado cuenta de algo y trató de detenerme con la mirada. Pero yo estaba un paso por delante de ella. Sé que quieres casarte y vengar a tu hermana. No hay una candidata lista aquí. El hermano mayor todavía estaba un poco confundido. Hice un esfuerzo adicional y señalé a Scarlett. ¿Crees que esta persona es adecuada? Capítulo 8 parte 8. Después de escuchar mis palabras, el hermano mayor se quedó atónito por un momento. Luego pellizcó la cara de Scarlett. Apartó su cabello desordenado y la miró de arriba a abajo como si estuviera evaluando una mercancía. Scarlett se sintió muy incómoda bajo la mirada del hermano mayor y quiso apartar la mirada. Tan pronto como hizo un movimiento, recibió una bofetada en la cara. Y el tono del hermano mayor no fue nada educado. No te muevas. Déjame mirarte bien a la cara. Es una bendición que no tendrás en 8 vidas si me gustas. Ahora que lo pienso, eres bastante guapo. Pareces una persona decente. Y puedo soportar la idea de tenerte. Está bien. Entonces puedes venir a casa conmigo. En el futuro podrás disfrutar de una cama cálida con tu esposo y tus hijos, si me sirves bien. Consideraré no demandar a tu hermano. Humillada así. Lágrimas de humillación corrieron por su rostro. Aunque antes la habían tratado como a una sirvienta en casa, desde que me conoció, nunca la había tratado mal. Lo que yo tenía, ella también. Había experimentado la vida de una jovencita. ¿Cómo pudo soportar entonces tal humillación? Ahora, recibir una bofetada en la cara delante de tanta gente. E incluso ser evaluada por un hombre repugnante. ¿Cómo podía Scarlett tolerar esto? Solo podía lanzarle una mirada suplicante a su amor de la infancia. Esperaba que el hombre al que tanto había amado saliera y la salvara. Pero no lo hizo. Después de hacer contacto visual con Scarlett, su novio de la infancia rápidamente desvió la mirada e incluso dio un paso atrás entre la multitud. Intentó desesperadamente esconderse. Esperando no verse implicada por Scarlett. Fue solo en ese momento que Scarlett vio claramente a ese hombre. Su rostro estaba lleno de incredulidad. Finalmente, habiendo cumplido mi promesa, no pudo soportarlo más. Scarlett dejó escapar un grito desconsolado. Blake, dijiste que te casarías conmigo. Ahora otro hombre me está humillando de esta manera. ¿Por qué no sales y me proteges? Cobarde, cabrón. Cuanto más hablaba, más histérica se ponía. Y la multitud que se había dispersado alrededor regresó cuando la oyeron gritar. ¿Qué está pasando? ¿Será que tienen algo entre manos? ¿Y que Blake acaba de decir que le propuso matrimonio a la señorita Aria? Esto es muy emocionante. Hoy no fue en vano. Déjame que te lo cuente. Este es un triángulo amoroso. A ella le gusta él y a él le gusta ella. No, no. ¿De qué están hablando? En mi opinión, ni Scarlett ni ese Blake son buenas personas. Uno está tratando de engañar al dinero. Y el otro está tratando de engañar a los sentimientos. Según lo que dijiste. ¿Podrían estar confabulados?
¿Podría ser que el asunto del certificado de matrimonio falso fuera algo que tramaron juntos para engañar deliberadamente a la señorita Aria? Simplemente insistieron en que la señorita Aria estaba casada con Leo. Siento que me estoy acercando a la verdad. Afirmé en silencio sus especulaciones en mi corazón. En realidad, fueron los internautas. La verdad estaba saliendo a la luz ahora. Ahora, Scarlett y Blake estaban en una situación aún más difícil. Si estas personas realmente adivinaban la verdad, la opinión pública los atacaría sin dudarlo hasta la muerte. Blake ya estaba dando señales de querer escapar. Sin embargo, no era tan fácil. La policía que había llegado al enterarse de la noticia le cerró el paso y le agarró la nuca. ¿Quieres correr? No es tan fácil. La comisaría recibió una llamada. Alguien informó que aquí se sospecha que se ha utilizado una trampa para obtener una gran cantidad de dinero en concepto de indemnización. Ahora tenemos que recopilar la situación en el lugar de los hechos. Todos estaban ansiosos por tener la oportunidad de hablar. Hablaron todos a la vez y rápidamente terminaron de explicar todo. Cuanto más escuchaba la policía, más serias se volvían sus expresiones. Los miraron con frialdad. Leo. Violaste y mataste a una mujer mientras estabas borracho. Y hasta recurrieron a falsificar un certificado para obligar a la señorita Aria a pagar la indemnización. Además, los tres se confabularon para extorsionar y calumniar a una persona inocente. Luego señalaste al hermano mayor y a este camarada. Podemos entender tus sentimientos por la pérdida de tu hermana. Pero no se puede ser tan duro con otra mujer. Todos habían estado tan concentrados en el drama que recién entonces se dieron cuenta de que Scarlett, que había estado bien al principio, ya se había hinchado como la cabeza de un cerdo. Algunas personas no pudieron evitar reírse. Scarlett incluso intervino. Aunque hablaba un poco arrastrando las palabras. Sí. Tío policía. Tienes que defenderme. Mira en qué se ha convertido mi cara. Observa su aspecto testarudo. Fue realmente satisfactorio. Capítulo 9. Parte 9. La sala de transmisión en vivo seguía haciendo su trabajo y no había sido cerrada. Los tres. Aria, Ascher y Scarlett. Se paró a ambos lados del policía. Scarlett me miró con fiereza. Tío policía. Quiero informar que ella también está involucrada en la falsificación de certificados. Hace tiempo que esperaba que no se rindiera tan fácilmente. Así que desde el principio. No estaba bromeando, salvo por usar un pequeño truco con la fecha. Este certificado de matrimonio era auténtico. Tan pronto como terminó de hablar, le entregué la foto de la boda al policía y también le di la copia de Ascher. Oficial. Mi marido acaba de regresar. Ha estado trabajando en otros lugares antes. Le dije que lo apoyaría, pero se negó a escucharme. Bueno. Ahora ni siquiera hemos tenido la oportunidad de celebrar una boda. Y ahora estamos planeando compensarlo. Vamos. Aquí tienes algunos dulces de boda para ti. Has trabajado muy duro para venir aquí hoy. Compartamos todos la alegría. Mientras hablaba, le pedí al mayordomo que trajera más dulces y los distribuyera entre la multitud. También les dije claramente la fecha de nuestra boda. Esperaba que me hicieran el honor de asistir porque, después de todo, se lo debíamos a ellos por haber alimentado la situación hoy. Tenía miedo de que todos pensaran que estaba tratando de extorsionarlos nuevamente. Incluso hice un gesto con la mano y dije que no hacía falta ningún regalo. Solo buscamos algo de festividad y animación. Todos sois bienvenidos. Y es gratis. Además, les daré un pequeño obsequio a todos los que vengan. Gracias a todos por bendecirnos. Una pareja de ancianos. Todos estaban emocionados y me elogiaron por ser hermosa y generosa. Una vez que este asunto llegó a su fin, la policía nos llevó a mí y a Ascher a la oficina de asuntos civiles para verificar la autenticidad de nuestro certificado de matrimonio. Después de confirmar que estábamos realmente casados, nos dejaron ir. Justo cuando nos íbamos, alguien de repente le dio una palmadita a Ascher en el hombro. Eres muy afortunado, muchacho. Lograste mucho en el ejército. No esperaba que tuvieras una esposa tan hermosa.
Debes tratarla bien. Realmente te envidio por ser tan feliz. Las palabras del policía inquietaron a los internautas. ¿Qué? ¿Este tipo cojo es una figura importante? El policía frunció el ceño por un momento cuando vio el comentario de la bala. Al ver la muerte de Ascher, abrió la boca para explicarle a Ascher, ¿qué tipo tan tonto? Es un miembro retirado del equipo SWAT y un gran héroe para nosotros. Tu forma de dirigirte a él es muy irrespetuosa. Se lesionó la pierna mientras luchaba para proteger la frontera del país y le quedó una cicatriz en la cara cuando una bala lo rozó. En ese momento el país quiso pagarle una indemnización. Pero él se negó e insistió en donarlo a las familias de otros soldados sacrificados. De lo contrario, ahora sería un hombre rico y no viviría tan frugalmente. Después de escuchar la explicación del policía, todos mostraron un gran respeto por Ascher. Algunas personas incluso lo saludaron para expresar su admiración. Gracias, camarada oficial del SWAT, por defender el país y proteger la seguridad de nuestro pueblo. Hablé demasiado alto cuando te hablé hace un momento. Te pido disculpas. No debería haber dicho que no valías nada. Tú y la señorita Aria sois una pareja perfecta. La mejor pareja. Una pareja perfecta. Algunas personas incluso empezaron a cantar. Los pájaros subieron al árbol en parejas. Todos se disculparon y nos dejaron las palabras más cálidas. Noté que Ascher estaba muy conmovido y tenía los ojos húmedos. Rápidamente tomé su mano para consolarlo. Ascher, tú me protegiste en aquel entonces. Y ahora me toca a mí iluminar tu vida. De hecho, Ascher y yo nos conocíamos desde la secundaria. Una vez, cuando el conductor no vino a recogerme después de la escuela, accidentalmente me rodearon unos matones. Fue Ascher quien se adelantó y los alejó. Estuve enamorada de él durante mucho tiempo y solo perdí el contacto con él después de que se unió al ejército. Antes de morir en mi vida anterior, recibí un mensaje suyo. Que el accidente llegara demasiado rápido. Así que en esta vida, aproveché la oportunidad mientras aún podía. Inmediatamente lo encontré y compré el certificado de matrimonio con él. Capítulo 10. Parte 10. Después de que se resolvió el asunto. La multitud se dispersó y la sala de transmisión en vivo se cerró cuando nos íbamos. Todos nos saludaron con la mano y sonrieron, y dijeron que seguro que vendrían a bendecirnos. Del otro lado, los agentes de policía también completaron las transcripciones de Scarlett y los demás. Ahora por fin podrían reunirse en prisión. Y no había necesidad de preocuparse por dejar a alguien afuera. Justo antes de que se los llevaran. Blake seguía luchando en vano. Aria. Somos novios desde la infancia. ¿De verdad vas a verme en prisión así? De hecho, todavía siento algo por ti. Esta mujer me dejó ciego. Scarlett. Y por eso hice algo tan estúpido. ¿Puedes creerme solo por esta vez? Siguió suplicándome e incluso trajo a colación viejos recuerdos. Esperando poder salvarlo, pero no le di la oportunidad y me limité a burlarme. Blake sin un solo ojo de piojo. ¿Quién te dio el coraje? Eres solo la hija del chofer de mi padre. ¿Cómo puedes decir con tanta seguridad que somos novios de la infancia? Cuando intentaba salvar las apariencias afuera. Nunca te denuncié. No esperaba que realmente intentaras pisarme la cabeza. Lo único que te queda es merecerlo. No quería escuchar más ninguna de sus explicaciones. Tomé la mano de Ascher y regresé a la villa. Debido a que Ascher era un familiar de una persona especial, la policía también prestó más atención a este asunto. Después de investigar minuciosamente los entresijos del asunto, los sentenciaron. Leo. ¿Quién había insultado a alguien mientras estaba borracho? Debía ser sentenciado a 20 años de prisión. Aunque Scarlett y Leo habían falsificado el certificado. No causaron demasiados daños y solo tendrían que permanecer en prisión durante medio mes. Al enterarse de que todos habían recibido sus castigos debidos. Asentí con satisfacción. Casualmente el día en que Ab salió de prisión era el día de mi boda con Ascher. Ya he dicho que simplemente bebió demasiado sin darse cuenta y fue engañado porque no estaba en sus cabales.
Tan pronto como apareció Scarlett, el hermano mayor se adelantó de inmediato. La agarró del pelo y la arrastró hasta una camioneta. Scarlett intentó pedir ayuda a los transeúntes. Pero todos estaban bloqueados. Incluso mostró su certificado de matrimonio. Perra. Me engañaste con otro hombre a mis espaldas. Te envié a prisión para que reflexiones. ¿Aún no lo extrañas? Lo mataré. Vuelve conmigo obedientemente y calienta el agua del lavatorio de los pies para servirme. De lo contrario, te daré 2 bofetadas y te haré perder el rumbo. Y tu hermano, más vale que tengas cuidado. Después de que salga, encontraré a alguien que lo mate. Todos miraron a Blake. Y él huyó inmediatamente. Su postura realmente confirmaba su condición de amante masculino. Esto verificaba aún más el hecho de que eran marido y mujer. Ahora, por mucho que gritara Scarlett, nadie se acercaba. Lo único que podía hacer era seguir al hermano mayor de vuelta a su pueblo natal, en medio de la desesperación. Y nadie vendría a salvarla. Lo que le esperaba sería una tortura sin fin y una desesperación que parecía no tener fin. Sonreí y dejé el teléfono. Hoy fue realmente un buen día. En mi vida anterior, ella utilizó un certificado de matrimonio falso para costarme la vida. Así que esta vez, utilizaré el mismo método para que experimentes la sensación de ser calculador. Si no tomo represalias contra ti de la misma manera, ¿cómo puedes sentir el mismo dolor? Este es realmente un caso de recibir lo que te mereces. La voz del maestro de ceremonias sonó. Y la boda estaba a punto de comenzar. A diferencia de la tragedia de mi vida anterior, esta vez estaba rodeada de todos y fui a abrazar mi felicidad. Señorita Aria. ¿Quieres ser la esposa del señor Ascher? Sí, quiero. Respondí en voz alta. Y luego me pusieron el anillo en la mano. Ascher y yo nos abrazamos fuertemente. Afortunadamente, Ammon cumplió mi deseo. Todavía estás a mi lado en esta vida. Y no nos extrañaremos nunca más. La pequeña bola del destino giró y revirtió el ciclo. Cuando se detuvo, el lado que se mostró tenía 2 palabras escritas. Esas 2 palabras eran felicidad. Fin del texto completo. Después de que mi madre muriera de enfermedad, mi viuda Dant, junto con su hija, vino a vivir a mi casa. Cortó una rama de bambú verde y la cortó hasta dejarla afilada con un cuchillo pequeño. Luego se la dio a mi prima para que jugara con ella. Mi primo me lo clavó en el ojo. Mi tía dijo que no era necesario ir al hospital y que se podía curar con remedios caseros. Después de un mes de retraso, mi ojo izquierdo se necrosó y el nervio de mi ojo derecho también se infectó. Me quedé completamente ciega y abandoné la escuela. Me quedé en casa. Mi tía me obligaba a hacer tareas domésticas todos los días. También se quejó con mi padre, diciendo que mi temperamento se estaba volviendo cada vez más peculiar. Mi padre apoyó a mi prima durante toda la universidad. Pero se negó a enviarme a una escuela para ciegos. Más tarde mi compañero de juegos de la infancia regresó a nuestra ciudad natal, y se ofreció a llevarme al extranjero para que recibiera tratamiento. Mi prima dijo que una persona ciega no tenía por qué irse al extranjero. Y me empujó al río y me ahogó. Volví a nacer en el funeral de mi madre. Una vez cuando mi madre murió de una enfermedad. Yo tenía solo 8 años. Mi tía viuda vino al funeral con su hija. Después del funeral, se dio una palmadita en el pecho y prometió, cuñado. Puedes salir a hacer negocios sin preocupaciones. Yo cuidaré muy bien de Vivian. Así que mi padre se fue. Unos días después mi tía cortó una rama de bambú verde y la cortó hasta dejarla afilada con un cuchillo pequeño. Y se lo entregué a mi primo para que jugara con él. Estaba sentado bajo el árbol leyendo un libro cuando mi primo se acercó corriendo y me clavó la rama de bambú en el ojo izquierdo. En un instante, todo lo que había frente a mí se volvió caótico. El miedo hizo que todo mi cuerpo temblara. La gente que pasaba por allí me sugirió que me llevaran al hospital. Pero mi tía dijo que mi hermana acaba de morir y que en la familia ni siquiera hay dinero suficiente para comprar aceite de cocina. Primero vamos a intentar leerlo con remedios caseros. Ella asó una tirita sobre el fuego y de repente me la puso en el ojo.
Aullé de dolor por la quemadura. Acurrucado en un rincón de la habitación. Y soporté la larga noche. Al día siguiente. Me obligó a tragarme los ojos de pescado que olían mal y a pescado. A medida que pasaban los días, mi ojo derecho también se volvía cada vez más borroso. Mi tía solo me daba papilla para comer todos los días. Mientras ella y su hija se daban un festín de cerdo estofado. Ella dijo: todas estas cosas son alimentos que no pueden dañar a las chicas diamantes. Dártelos solo te haría daño. Mi padre finalmente regresó. Me llevó al hospital. El médico estaba muy enojado. ¿En qué estabas pensando? Lo has retrasado tanto. El ojo derecho también está infectado y no se puede salvar ninguno de los dos. Le has arruinado la vida. Me quedé ciego y abandoné la escuela. Me quedé en casa. Mi padre estaba ocupado con su negocio y venía a casa cada vez con menos frecuencia. Mi tía lo llamó y le dijo en voz baja: Vivian se ha vuelto cada vez más peculiar en su temperamento desde que se quedó ciega. Luego se rió a carcajadas. No te preocupes, soy su tía, aunque me dé una bofetada. No me lo tomaré a pecho. Mi padre estaba agradecido con mi tía. Así que llevó a mi prima a la ciudad para que fuera a la escuela. Al final, la admitieron en un colegio universitario. Cuando llegó a casa la notificación de admisión, mi prima llamó dulcemente a mi padre papá. Me explicó que aunque su tío no era su padre biológico, era mejor que uno. Y ella definitivamente le sería filial en el futuro. Mi padre respondió con satisfacción y dijo que él cubriría todos los gastos de matrícula para su universidad. Oí que se había abierto una escuela para ciegos en el condado. Agarré la manga de mi padre y le rogué que me enviara a esa escuela. Él se quitó la mano de encima con impaciencia. Ya eres muy alto. Sería muy vergonzoso sentarme con un grupo de niños. Olvídalo. No me avergüences. Mi tercera tía se acercó y me dijo algunas palabras sarcásticas: Vivian. No puedes compararte con tu hermana en el futuro. Qué lástima. Cuando eras niño, solías ganar certificados de mérito. Si quieres culpar a alguien, échale la culpa a tu propia mala suerte. Bajé la cabeza y le di un susto a Etame. La ignoré. De repente, mi tercera tía exclamó: ¡qué coche tan magnífico! Hace unos años se construyó una carretera de cemento en el pueblo, pero los coches seguían siendo raros. En medio de la conmoción, un extraño sonido de pasos se detuvo frente a mí. Incliné la cabeza confundido. Esta persona no dijo nada. Pero por su respiración me di cuenta de que estaba nervioso. Se puso en cuclillas lentamente y dijo con voz profunda: Vivian. Soy Leo. He vuelto. Bajé la cabeza, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Leo era el nieto del viejo jefe de la aldea y creció en la ciudad. Un año. Volvió para las vacaciones de verano y quiso sumarse a nuestros juegos. Los otros niños se dispersaron a toda prisa, pero yo me detuve. No había mucho con lo que pudiéramos jugar solos los dos, así que me eché una caña de pescar al hombro y lo llevé a pescar. Nos sentamos en cuclillas bajo el sol abrasador durante un buen rato. Y finalmente un pez mordió el anzuelo. Nos emocionamos y lo sacamos. El pez grande se debatió, chapoteó en el agua y finalmente mordió el sedal. Caímos hacia atrás, pero nos reímos a carcajadas. Después de eso, el viejo jefe de la aldea falleció y la familia de Leo se fue al extranjero. Ahora él estaba de regreso. Y ya había hablado con mi padre y tenía pensado llevarme al extranjero para que me tratara y viviera allí. Me dio una palmadita en el dorso de la mano como si quisiera decirme: no te preocupes. Mi tercera tía dijo en público: Leo es muy rico. Aunque los ojos de Vivian no se puedan curar, ella seguirá amando como un hada en el futuro. ¿Quién en nuestro pueblo ha estado alguna vez fuera? Esa noche, mi prima me empujó al gran río que hay frente a nuestra casa. Me dijo entre dientes: eres una persona ciega. ¿Por qué mereces ir al extranjero? ¿Por qué tienes tanta suerte? Era la temporada de inundaciones y el caudaloso río me envolvió al instante hasta que me desperté de repente.
Y renací en el funeral de mi madre. Después de mucho tiempo sin ver la luz, parpadeé. Mi tía estaba arrodillada frente a la tablilla espiritual, llorando a gritos y golpeando el suelo. Y llamaba a mi madre pobre y amable hermana con cada palabra. También dijo que preferiría morir en lugar de mi hermana. Las tías intentaron convencerla y ayudarla a levantarse, pero ella se negó a levantarse y lloró aún más fuerte. Mi padre se secó los ojos y se acercó personalmente. Extendiendo la mano para ayudarla a levantarse, mi tía se puso de pie y se apoyó en mi padre. Dijo débilmente: «Cuñado, ¿qué debemos hacer en el futuro? Vivian es todavía muy joven». No pude evitar reírme con desdén. Ella había dicho lo mismo en mi vida anterior. Y luego se quedó en mi casa y se negó a irse. Esta vez no la dejaré triunfar. Cuando nadie le prestaba atención. Mi tía entró silenciosamente en el dormitorio. Se arremangó y empezó a hurgar en los armarios. La seguí de cerca y grité: «Atrapen al ladrón». Varias tías que estaban afuera entraron corriendo. Mi tía estaba avergonzada. Este niño solo está gritando tonterías. Solo quería recoger las pertenencias de mi hermana. Debemos quemar las cosas que deben ser quemadas. De lo contrario, no sería de buen augurio. En mi vida anterior, ella aprovechó para quemar todas las fotos de mi madre. No dejó ni una. Incluso amplió sus propias fotos cuando era joven y las colgó en la pared de mi casa. Actuando como la dueña de la casa. Me tiré al suelo, rodando y llorando. Mi tía quiere quemar las cosas de mi madre. Quemadme primero. Mi padre corrió cuando oyó el alboroto y me levantó con cariño. La gente que estaba alrededor charlaba sobre lo que había pasado. Mi padre frunció el ceño. «Cuñada. No me importa si es auspicioso o no. Su madre acaba de fallecer. Por favor, no toques las cosas de la casa». Mi tía se alejó torpemente. Esa tarde mi madre fue enterrada. El canto de los Sioanais se detuvo. Y el último cuenco de billetes estaba casi quemado. En el cementerio vacío, solo quedaba el sonido desolado del viento. Los parientes hablaban en voz baja sobre la hierba de los campos que aún no habían desmalezado, sobre la lluvia de este año y sobre la cosecha esperada. Limpié el polvo de la lápida con la manga y pensé que en esta vida debía vivir bien. Cuando el cortejo fúnebre regresó a casa. La gente se fue despidiendo poco a poco y se fue. Varios tíos y tías de nuestro clan estaban desmontando el cobertizo y recogiendo las mesas y las sillas. Mi tía estaba allí de pie, furtivamente. Tomé la mano de mi prima. Me acerqué sigilosamente por detrás de ellas y tiré con fuerza de la trenza de Amanda. Ella soltó un ay y se dio la vuelta. Cuando vio mi cara divertida, inmediatamente corrió tras de mí para golpearme. Aproveché para rodar por el suelo otra vez. Cubriéndome los ojos con ambas manos y llorando. «Papá. Papá. Mi hermana me está pinchando los ojos. Me duele mucho». Amanda se dejó caer encima de mí e intentó tirarme de la trenza. Desde la perspectiva de mi padre, parecía como si estuviera intentando arrancarme los ojos. Estaba tan enojado que le temblaba la voz. «¿Qué estás haciendo?», gritó mi tía a nuestro lado. «Mentiroso». Lo vi claramente. Tú fuiste quien lo golpeó, y el primero. ¿Cómo puedes acusar a otros primero cuando eres tú el que tiene la culpa? Mi padre agarró a Amanda y la levantó. Luego la empujó hacia mi tía. «Por favor, váyanse pronto. Dejen de acosar a la niña que no es madre». Mi tía se fue resentida con su hija. Pero yo sabía que ella volvería. Hace 2 años, su marido murió de agotamiento en la obra. Después de eso, no cultivó los campos ni salió a trabajar. Los gastos de subsistencia, tanto para ella como para su hija, los obtenía relacionándose con otros hombres. Sin embargo, las esposas de esos hombres no eran ciegas ni sordas. Unos tipos duros vertieron agua con heces en su patio. Decían que era una puta. Algunos incluso le clavaron un cuchillo en la puerta. Dijeron que descuartizarían a la adúltera, y que tarde o temprano la adúltera. Poco a poco ella ya no podía seguir adelante y necesitaba urgentemente un nuevo vale de comida.
Mi padre era muy bondadoso. Si mi tía llegaba a la puerta con regalos, no dejaba de decir que quería cuidarme. Había muchas posibilidades de que se quedara. Si se quedaba, convencería a mi padre para que saliera a hacer negocios. Y entonces ella cortaba una rama de bambú verde de detrás de la casa. Pensando en esto, no pude evitar temblar. Las cosas que sucedieron en mi vida anterior definitivamente no fueron un accidente. Mi tía era una víbora y no podía darle la oportunidad de colarse. Me abracé la cabeza y me senté en la terraza. Pensé durante un buen rato, sería genial si hubiera abuelos en la familia. Luego dejó escapar un suspiro. Como forastera, mi tía no tendría motivos para mudarse. Por desgracia, el rumbo cumplió con el suspiro de mi tía. Mi padre era huérfano. Como estaba pensando. El sonido de los gons y los tambores de una representación de ópera llegó a lo lejos. Y tuve una idea. Unos días después. Al anochecer, mi padre cocinó gachas y colocó los cuencos y los palillos sobre la mesa. Me dirigí a la silla de color canela y me senté con seriedad. Imitando el tono de mi madre, grité: «David. Ven aquí. Tengo algo que decirte». Mi padre se quedó paralizado con los palillos en la mano. Un niño de 8 años no debería decir palabras tan maduras. Estaba asustado. Suspiré y seguí diciendo las palabras que había aprendido de antemano. No tengas miedo. Solo volví para darte un par de consejos porque estoy preocupada por el niño. Por favor, invita a Lily, que vive en el extremo este del pueblo, a nuestra casa. Ella es una familia con garantía 5 y no tiene niños. Ella siempre ha tenido mucho cariño por Vivian. Con su cuidado, Vivian puede crecer. Mi padre dijo tímidamente: puede que ella no esté dispuesta. Había habido muchos conflictos durante la última década aproximadamente. Pero Lily era una persona honesta y de buen corazón. Muy respetada y querida en el pueblo. También me apreciaba especialmente. Y no había mejor candidata que ella. Levanté la mano y me sequé los ojos. En un instante. Había lágrimas en mis ojos. Y puedes arrodillarte y contarle sinceramente. Diciendo que la persona muerta también le está rogando. Ella es la persona más bondadosa y estará de acuerdo. Y mi hermana. Es una persona con un rostro cálido pero un corazón frío. Más venenosa que una serpiente. Sufrí mucho por ella desde que era niña. Y no me relacioné con ella cuando estaba viva. En el futuro no le permitas entrar a nuestra casa ni una sola vez, si me prometes estas cosas. Te bendeciré a ti y al niño en la otra vida. Todo el cuerpo de mi padre se puso rígido. Y solo su cabeza seguía moviéndose como un pollo picoteando arroz. Se secó el sudor frío de la frente y dijo con cautela: lo recuerdo. Grace. El niño es todavía pequeño y débil. Tú. Quería pedirle a mi madre que se fuera. Aunque eran cariñosos cuando mi madre estaba viva, una vez los separó la vida y la muerte. Él solo tenía miedo de mi madre. Hablar demasiado puede llevar a errores. Antes de que pudiera terminar de hablar, cerré los ojos. Incliné la cabeza y me desplomé en la silla. Mi padre se acercó y extendió el dedo para comprobar mi respiración. Mantuve los ojos cerrados con paciencia. Él me levantó y salió por la puerta. Corrió todo el camino. Cuando entramos en la sala principal de la casa de la segunda abuela, mi padre contó toda la historia exactamente como sucedió. La segunda abuela me abrazó. Me tocó la palma de la mano y luego me tocó la frente con su mejilla. Después de un momento, ella lo consoló. David, no te asustes. La niña está bien. Estará bien después de dormir un rato. Después de todo, es su propia madre y no le hará daño. Mi padre también le pidió a la segunda abuela que viniera a vivir a nuestra casa. La segunda abuela aceptó cuidarme, pero se negó a mudarse conmigo. Dijo con una mirada perpleja. Vivian. Hay un viejo dicho que data de la antigüedad: no mantengas a una persona de 70 años en casa durante la noche ni a una persona de 80 años en casa durante una comida. Y no se debe reservar un asiento a una persona de 90 años. Cuando la gente envejece, debe tomar conciencia de sí misma.
Tengo casi 70 años. Si viviera en tu casa con cara de tonto, la gente me señalaría la espalda y me regañaría. Si un día cierro los ojos y me voy, sería un gran problema para ti si muero aquí. Los cuadros del pueblo no me ignorarán. Mi padre se arrodilló y se inclinó varias veces seguidas. Dijo con firmeza. Segunda abuela, si no te molesta te reconoceré como mi madrina. Te ruego que cuides a la niña hasta que crezca. Cuando llegue el día en que mueras, yo te guardaré el bastón de la mañana. Y Vivian llevará la linterna que te guiará. A partir de ahora, seremos una familia. Habló con mucha sinceridad. La segunda abuela me tocó la frente y con delicadeza me secó las lágrimas de las comisuras de los ojos. Y suspiró. Pobre niña. Ella estuvo de acuerdo. Mi padre estaba muy contento. Me dejó en casa de la segunda abuela y se apresuró a volver para poner orden en la casa. La segunda abuela preparó un cuenco de huevos y roció aceite de sésamo por encima. El olor fragante del aceite me abrió el apetito y tragué saliva en secreto. Dijo. ¿Estás despierta? Levántate y come los huevos. Me incorporé de golpe y dije, abuela. ¿Cómo supiste que estaba despierta? Frunció los labios y sonrió. Tus dos pequeños párpados se movían todo el tiempo. Comprendí de inmediato que ella había visto claramente mi pequeño truco, pero simplemente no lo expuso. El invierno pasado, mi segunda abuela fue a un pueblo vecino a ver una ópera y pasó por nuestra casa. Se detuvo especialmente para hablar con mi madre. Las dos eran amigas íntimas a pesar de la diferencia de edad, y tenían una muy buena relación. Siempre que mi madre preparaba algo delicioso. Siempre se acordaba de llevarle un cuenco a la segunda abuela. Las dos estaban hablando al otro lado de la cerca cuando se escuchó nuevamente el sonido de los gons y los tambores. La segunda abuela seguía respondiendo. Pero sus pies habían dado un paso adelante sin darse cuenta. Era una gran fanática de la ópera. Mi madre la vio alejarse y luego miró hacia el cielo. Estaba nublado. Ella pensó por un momento. Sacó un poco de dinero de debajo de su delantal. Y me dijo que me apurara y fuera con ella. Diciendo que había todo tipo de puestos de comida deliciosa debajo del escenario de la ópera. Troté para alcanzar a la segunda abuela. Ella tomó mi mano y me dijo, tu madre es de buen corazón. Le preocupa que esta anciana solitaria pueda caerse en el camino y nadie se entere. Entonces ella te pidió que me hicieras compañía. El sonido de los gons y los tambores avivaba nuestras pilas. Caminamos y caminamos. Y finalmente llegamos. La ópera ya había empezado en el escenario. Y había mucha gente entre el público. Me apretujé hasta el frente del puesto. Compré para sentir dónde estaba el dulce de harina de arroz. Lo sostuve en mi mano. Y lo mordí. Había una parte de la ópera ese día que trataba sobre fingir ser fantasmas y dioses. Y fue particularmente interesante. Pero la siguiente escena fue triste y continuó. Rápidamente me aburrí y me fui detrás del escenario a tocar. Había una hermana mayor que me quería mucho. Me dio un caramelo para comer. La miré mientras se maquillaba y le hice todo tipo de preguntas. ¿Cómo qué hacer cuando no puede llorar mientras actúa? La hermana mayor parpadeó y dijo. Entonces esconderé algunas semillas de chile rojo en los espacios entre mis dedos con anticipación. Yo era escéptico pero recordé esta frase. Cuando escuché el sonido de los gons y los tambores ese día, lo recordé todo de inmediato. Así que imitando la historia de la ópera, me atreví a fingir que era un fantasma y un dios. Así de simple. Conseguí una abuela. 5 como dice el dicho. Una vez me mordió una serpiente. Durante 10 años tendrás miedo de una cuerda. Aprecio aún más mi vida después de renacer. Tan pronto como oscurezca. Me quedo obedientemente en casa con mi abuela y no voy a ningún lado. Cuando voy y vengo de la escuela, también sigo de cerca a los hermanos y hermanas mayores que conozco en el grupo y nunca camino solo. Mi tía se asomó furtivamente a la puerta de nuestra casa y habló con la abuela. Le preguntó a dónde había ido mi padre a hacer negocios. La abuela mantuvo la cara seria y ni siquiera la miró. Murmuró. Ni siquiera es una abuela de verdad.
¿Qué pasa con esos aires? Al ver que nadie le prestaba atención. Se fue torpemente. Al poco tiempo, inesperadamente, tuvo un golpe de buena suerte. Había un hombre de negocios del norte que vino aquí a arrendar tierras para cultivar castañas de agua. Era un hombre gordo con una cabeza grande y su cadena de oro era deslumbrante. Los dos se juntaron rápidamente. Cuando terminó la escuela, vi a mi tía parada en la puerta de la escuela desde lejos. Se había pintado la cara de blanco. Se puso los labios rojos y llevaba un abrigo de piel cuando me vio salir. Ella saludó y sonrió. Vivian, ven aquí. Tía, te compraré unas brochetas fritas. Inmediatamente me di la vuelta y salí corriendo. ¿Quién se atrevería a comer tus brochetas fritas? Tal vez me vuelvas a clavar las brochetas de bambú en los ojos. Más tarde mi amiguito me contó que mi tía hizo un gesto generoso con la mano y compró todas las brochetas fritas en el puesto de la entrada. Cualquier niño que pasara por allí podía conseguir algunas para comer, siempre que extendiera la mano. Mientras repartía las brochetas fritas, mi tía dijo, puedes jugar con Amanda en el futuro. Y habrá más cosas buenas para comer. ¿La última vez regañaste a Nanda? No. Está bien. Entonces te daré una brocheta más. Amanda gritó a su lado. Sí que me regañó. No se lo des. La madre y la hija hicieron un gran alarde. Mi tercera tía no estaba contenta. Vino a nuestra casa y dijo enojada. Ella se pasa el día inventando mentiras seductoras, como si temiera que los demás no supieran que es la amante de alguien. También repetía las cosas malas que nos había dicho mi tía. Vivian no tiene corazón. Desde que falleció su madre, ya ni siquiera me reconoce como su tía. Tuve la amabilidad de comprarle algo de comer, pero ella salió corriendo como si hubiera visto un fantasma. Debe tener miedo de que le piquen las patas de gallina de Amanda. Así que ya ni siquiera reconoce a su hermana. En realidad, Amanda está casi recuperada. Es realmente desalentador. ¿Cómo le está enseñando Lily? ¿Será que, como no es una nieta de verdad, solo la está consintiendo? Oh, Dios mío. ¿Quién la querría cuando crezca? Después de que mi tercera tía terminó de hablar, prestó mucha atención a la expresión de la abuela. Todos sabían que Lily tenía un temperamento fogoso cuando era joven y no podía tolerar ningún chisme a sus espaldas. Pero la abuela solo sonrió levemente y no se enojó. Nuestra Vivian está siendo considerada y ahorrando su dinero. La niña es sensata. ¿De verdad crees que debería comportarse como una glotona? ¿Comiéndose el dinero que no sabe de dónde ha sacado? Mi tía no trató a esos niños por nada. Gané el primer premio en el concurso de composición de todo el municipio y el director me elogió en público durante la ceremonia de izamiento de la bandera. Amanda tenía una cara sombría debajo del escenario y tomó medidas contra mí el mismo día. Cuando iba caminando de regreso a casa después de la escuela, Jack, del mismo pueblo, de repente me alcanzó y me arrojó algo en la nuca. Esa cosa explotó con un sonido de pop. Y se extendió un penetrante olor a pólvora. Sentí un dolor ardiente en la espalda. Era un petardo. Había encendido un petardo y lo había tirado en mi ropa. No lloré y me quedé mirando fríamente hacia adelante. Jack corrió hacia Amanda. Amanda se burló con desprecio. Sacó un puñado de caramelos de colores y los tiró. Jack se inclinó y los recogió del suelo. Se acercaba la fiesta de la primavera y muchas familias habían comprado petardos rojos con antelación. Unos niños traviesos se los quitaron a escondidas y se los llevaron a la escuela para jugar con ellos. Por eso Amanda ideó este plan perverso. Cuando llegué a casa, la abuela me ayudó a quitarme la ropa con cuidado y me aplicó un medicamento. Después de prepararme la cena, salió. Escribí una página de nuevos personajes bajo la lámpara. Y luego volvió la abuela. Me acarició el pelo y dijo: No te preocupes. Jack no se atreverá a intimidarte más. A las 6 de la mañana siguiente. Estaba sentado en un pequeño taburete en el patio y mi abuela me estaba trenzando el cabello. El abuelo de Jack se acercó. Llevaba a su nieto en brazos. Se quedó quieto en el patio. Dejó caer a Jack. Lo derribó de una patada y lo golpeó.
La segunda abuela lo detuvo rápidamente. El niño sabe que está equivocado. No lo golpees más. El abuelo de Jack estaba tan enojado que su rostro estaba distorsionado. ¿Por qué le tiraste petardos a Vivian sin ningún motivo? Pequeño bribón. Le dio otra patada en el trasero a Jack. Jack rodó por el suelo, cubriéndose las nalgas y llorando. Amanda me dijo que lo hiciera y que me daría dulces. Su abuelo estaba tan enojado que temblaba. ¿Eres un cerdo? Si ella te dice que mates a alguien la próxima vez, ¿irás y lo harás? Él agitó su brazo y continuó golpeándolo. La abuela gritó. Ya es suficiente. Dije que dejaras de golpearlo. Si lo lastimas, ¿cómo podría sentirme a gusto? Cuando el abuelo de Jack escuchó esto, bajó el brazo y comenzó a llorar. Sollozó. Segunda hermana. Si no hubiera sido por ti, que te lanzaste al lago helado para salvarme cuando me caí, habría muerto cuando tenía 7 años. He vivido tantos años en vano. Ahora he criado a un nieto así. ¿Cómo voy a tener cara para verte? Ni siquiera lloré cuando mi hijo murió repentinamente el año pasado. Pero ahora estoy realmente desanimada. Segunda hermana. Ojalá pudiera saltar al lago del caballo blanco y alimentar a los peces. Lloró tan tristemente que tenía la nariz y las lágrimas por todo el rostro. Y sus hombros no dejaban de temblar. Jack también empezó a llorar. La abuela los consoló con unas palabras y yo también les dije que ya no les dolía. El abuelo y el nieto finalmente regresaron. Después de que la herida en sus nalgas se curara, Jack arrojó una tira de petardos al sombrero de Amanda. Amanda estaba presumiendo con su ropa nueva y estaba tan asustada que comenzó a llorar en voz alta cuando explotó. El algodón del sombrero se incendió y parecía que se iba a quemar. Mi tía sucia pasaba por allí cargando un montón de agua de heces. Amablemente le echó 2 cucharadas, aunque olía muy mal. El fuego finalmente se apagó. Mi tía estaba furiosa. Se puso las manos en las caderas y fue a la puerta de la casa de la familia de Jack, exigiendo que Jack fuera golpeado hasta la muerte. El abuelo de Jack había evitado salir temprano por la mañana. Dijo que iba a pescar a un lugar lejano y le pidió a su nuera que le guardara el almuerzo. La madre de Jack salió con un palo y golpeó a su hijo un par de veces. No fue muy difícil. Mi tía saltó arriba y abajo, gritando: «Golpéalo. Sigue golpeándolo. Golpea al pequeño bastardo hasta matarlo». La madre de Jack no estaba contenta. «¿Estás loca? El que tú diste a luz es el cabrón». Mi tía tenía mala conciencia por sus relaciones poco claras. Cuando le dijeron eso en la cara, inmediatamente perdió los estribos. Soltó un grito y se abalanzó sobre la madre de Jack para tirarle del pelo. En ese momento, Jack no lo toleraría. Era el más cercano a su madre. Jack bajó la cabeza y se estrelló contra la cintura de mi tía, tirándola al suelo. Mi tía quedó boca arriba y no pudo levantarse durante mucho tiempo. Ninguno de los vecinos que la observaban fue a ayudarla a levantarse. Alguien gritó: «¡Qué buen chico! Tu madre no te quería por nada». Mi tía se fue enojada. Antes de irse, ella gritó: «Pediré a Brown que arriende todos los arrozales de las familias de otras personas, pero no los tuyos. Maldita viuda, mujer enferma. Quédate con la tierra y siémbrala tú sola, poco a poco». Su deseo no se cumplió porque Brown se fue sin despedirse. 3 días después de que Brown se fuera, un coche de policía entró en el pueblo. Solo entonces se supo que Brown, que afirmaba haber servido en el ejército durante 5 años, en realidad había pasado 5 años en prisión. Poco después de salir, empezó a estafar y engañar a la gente. La policía lo estaba buscando. Comía y bebía en nuestro pueblo y tenía muchas deudas a crédito. Casi todas las cosas que compró para mi tía también las compró a crédito. Cuando los acreedores se enteraron de la noticia, vinieron a la puerta. Se llevaron cosas y las rompieron. Casi vaciaron la casa de mi tía. Mi tercera tía vino a nuestra casa y aplaudió, riendo. Ella es una tonta. Una vez, un grupo de personas fue a la montaña Lausi a bañarse en las aguas termales.
La cadena de oro de Leo flotaba en el agua. Y ella seguía riéndose. Se merece que se aprovechen de ella gratis. La abuela seguía tranquila y no se sumó a las burlas. Yo no dije nada y seguí haciendo mis tareas. Pero me sentí muy feliz en mi corazón y presté atención, esperando que mi tercera tía me contara más detalles. El asunto de Brown convirtió a mi tía en el hazmerreír de los pueblos cercanos. Estaba tan enojada que se quedó en la cama y no quería salir. Amanda empezó a faltar a la escuela en secreto y ni siquiera hizo el examen final. 7 en un abrir y cerrar de ojos. Llegó el festival de primavera. La tarde de Nochevieja, Jack llevaba un pez de gran cabeza y lo arrojó al barreño de la puerta de nuestra cocina. Y luego se dio la vuelta y salió corriendo. La abuela quería llamarlo, pero él corría más rápido que un conejo. Estaba avergonzado. Desde que me quemó con el petardo. Se sentía demasiado culpable como para siquiera levantar la vista cuando me vio. La abuela llenó un cuenco con rábanos fritos rallados y hamburguesas de carne y me pidió que se lo llevara a la casa de Jack. La madre de Jack tomó el cuenco y me abrazó felizmente. Mágicamente sacó una regla blanda de su pecho y me midió por todas partes. Entonces sonrió y dijo: «Espera, te tejeré un suéter nuevo. Definitivamente será más bonito que el que venden en la ciudad». Volví a casa con un gran cuenco de tofu congelado en la mano. La abuela me envió un montón de fideos de batata. Si esto continuara, no terminaría nunca. Por la noche, mi padre se apresuró a volver a casa. Volvió en motocicleta. Hacía tanto frío que el sudor de su cabeza se había congelado en cristales de hielo. Dio un pisotón y comenzó alegremente a descargar cosas de la motocicleta: ropa acolchada de algodón, un juego completo de útiles escolares. Comida con un suspiro plateado y completo. Y artículos de primera necesidad. Era sorprendente que una motocicleta pudiera llevar tantas cosas. Incluso compró un saco entero de pomelos. Después de la cena de Nochevieja, mi padre sacó un montón de fuegos artificiales largos. Sacó uno. Lo encendí, me agarré la mano y lo disparé al cielo. Los fuegos artificiales se dispararon con un sonido silbante y explotaron en el cielo azul profundo de la noche. Chispas doradas y plateadas cayeron del cielo una tras otra. Uno de los fuegos artificiales desapareció. Y otro vino inmediatamente después. En mi vida anterior, nunca había visto fuegos artificiales y no sabía que allí se podía ver una escena tan brillante y hermosa. Pensé en los fuegos artificiales y recordé lo frío e impaciente que había sido mi padre conmigo en mi vida anterior. Me estremecí y me encogí. Mi padre lo notó inmediatamente. Me apretó la mano con fuerza. «Chica, ¿tienes miedo? No tengas miedo. Papá se quedará contigo hasta que encendamos todos estos fuegos artificiales». El sonido animado de los petardos resonó por todas partes. Con el sonido de los petardos, el año viejo se va. Y la cálida brisa primaveral da la bienvenida al nuevo año mientras bebemos vino Betusu. El primer día del año nuevo lunar, una pareja de mediana edad vino a buscar regalos para la abuela. Trajeron muchas cosas en bolsas grandes y pequeñas. La abuela no quería aceptarlos. Dijeron con seriedad: «Hemos recibido muchos cuidados de ustedes en el pasado. Pero tuvimos demasiados hijos y la carga era demasiado pesada, por lo que no tuvimos la capacidad de mostrarles nuestra piedad filial en los últimos 2 años. Los niños han crecido y mi esposa y yo nos hemos ido a trabajar a Suzhou. Hemos ahorrado mucho dinero. Vinimos a verte lo antes posible. La gente no debería olvidar su generosidad. Acepta nuestro sincero regalo. Cuando salgamos a trabajar el año que viene, nuestros corazones estarán cálidos». Solo entonces la abuela lo aceptó. Después de que se fueron, la abuela me dijo alegremente: «Guarda estos pasteles y llévalos contigo cuando vayas a la escuela. Cuando tengas hambre después de 2 clases, puedes sacarlos y comerlos». En primavera, recibí una carta de Leo. Él también debió haberme enviado cartas en mi vida anterior. Recuerdo que el cartero vino a nuestra puerta varias veces. Como yo era ciego, mi tía siempre le quitaba las cartas primero, tan pronto como se iba el cartero. Ella se reiría burlonamente. «Niña ciega. Deja de levantar las orejas.
¿Con qué sueñas a plena luz del día? ¿Quién le escribiría a una chica de campo como tú? Por eso. En mi vida anterior, Leo nunca recibió una respuesta mía. Esta vez, desdoblé con cuidado el papel de carta. Leo es un año mayor que yo. Incluso marcó algunos de los caracteres en Pinyin. Realmente me subestimas. Incluso puedo usar el diccionario Sinua. Mi padre encontró con impaciencia un sobreviejo que contenía algunos sellos y dijo: Divian. Aprendí a coleccionarlas cuando era joven. Puedes usarlas para escribirle a Leo. Escribe los caracteres con claridad para que nadie se ría de nosotros. La abuela sonrió y dijo: Estos sellos tienen matasellos y ya no se pueden usar. Tengo un modo. Por la tarde. El joven que vendía bollos al vapor en bicicleta pasó a tiempo. La abuela sacó dinero de su pañuelo. Compró 2 bollos al vapor y 2 pasteles de azúcar triangulares. Y luego le pidió que la ayudara a comprar sellos. El hermano mayor le devolvió el cambio y le prometió: No te preocupes, mañana compraré los sellos. Entonces puedes darme el dinero. Además me dirijo a la sesión de anuncios de Sinua. Dame la carta que escribas. Y lo enviaré a la oficina de correos cuando pase por el pueblo. Así, sin más. Mientras espero cartas y escribo las respuestas. Crecí y pasé al 5º grado. Después de ese incidente, mi tía finalmente salió de la casa. Ella todavía se pintaba la cara de rojo y blanco. Se paraba en la intersección y coqueteaba con la gente. Le gustaba especialmente acercarse a mi tercer tío. Mi tercer tío le habló con voz coqueta y le pidió un cigarrillo. Bajo la mirada hábil de su esposa, sonrió y sacó su pitillera. Y hasta tuvo la gentileza de encender un cigarrillo para mi tía. En cuanto llegó la primavera, mi tercera tía lo obligó a hacer las maletas e irse a Shanghái a trabajar con su cuñado mayor. Como resultado, todos los asuntos grandes y pequeños de la casa recaían sobre los hombros de mi tercera tía. Estaba tan cansada que casi se volvió loca. Ella se quedó parada en el camino con las manos en las caderas, criticando a mi tía por ser una zorra que había causado tanto daño. Parecía que mi tía tenía varias oportunidades de casarse nuevamente. Pero quizás porque había demasiados rumores en el pueblo, no se llegó a nada. Comenzó a juntarse con vándalos y jugadores. Quedarse hasta tarde con esa gente jugando a las cartas. Fumar. Y beber. En tan solo unos años envejeció rápidamente. Incluso con las cejas y los ojos pintados. No pudo ocultar el profundo cansancio que se reflejaba en sus cejas. Amanda abandonó la escuela por completo y deambulaba afuera todo el día. 8 años después de haber sido promovida a 5º grado. Se presentó un problema: ¿dónde iría a estudiar el 6º grado el año que viene? En aquellos años, el Estado comenzó a aplicar la política de cerrar pequeñas escuelas primarias rurales y fusionarlas en otras más grandes. Cuando estaba en 3er grado, la escuela primaria de Zhuang, que estaba cerca, fue la primera en cerrarse y todos los estudiantes fueron transferidos a nuestra escuela. Cada familia de Zhuang tenía un campo de crisantemos. Los nuevos compañeros de clase me regalaron varias plántulas de crisantemos. Mi abuela las plantó frente a nuestra casa. Cuando llegó el otoño, estaba lleno de hermosos colores, muy bonito. Trasplanté los crisantemos más hermosos en macetas y los coloqué en la tumba de mi madre. 2 años después, el 6º grado de nuestra escuela estaba cerrado. La mayoría de mis compañeros de clase iban a la escuela primaria central de la ciudad para estudiar el 6º grado, pero yo tenía mayores expectativas en mi corazón. Leo dijo en su carta que se había abierto una nueva escuela primaria privada en el condado. No había límites para el registro de los hogares. Los niños de zonas rurales también podían solicitarlo. La escuela era especialmente bonita. Y los profesores eran excelentes. Era incluso mejor que la escuela primaria pública experimental a la que asistía. Un día, mi padre sonrió y dijo que iba a comprar una casa en el pueblo y que nos mudaríamos allí después de terminar el 5º grado. Pero yo le dije: en serio, papá. Leo dijo que hay una nueva escuela privada en el condado. Y es muy buena. Quiero hacer el examen de ingreso. Después de oír lo que dije, se quedó mirándome fijamente y se quedó atónito por un rato. Mi corazón se hundió.
Pero entonces apreté los puños, decidida a luchar hasta el final. Pero de repente mi padre me levantó y me hizo girar 2 veces con entusiasmo. Él gritó: «Mi hija tiene aspiraciones muy altas. Está bien. Haremos el examen para la escuela en la ciudad». Esa tarde. Se fue en su motocicleta al condado. Regresó con un manual de solicitud. Cuando llegué a casa de la escuela, abrí el manual para mirarlo. Fue como si me hubieran echado un balde de agua fría sobre la cabeza. Mi padre me dijo rápidamente: «Hija, no te asustes por las tasas de matrícula. Eres el único hijo de nuestra familia y podemos permitírnoslo». Pero negué con la cabeza y dije con amargura: «No, papá. El examen de ingreso incluye inglés. Y la puntuación mínima requerida es de 60 puntos. Pero no sé inglés. En nuestra escuela no había profesor de inglés. Pero había clases de inglés. El profesor de inglés de la escuela primaria central venía regularmente a dar clases. Pero como el inglés no estaba incluido en los exámenes regulares, todos eran demasiado perezosos para aprenderlo. El profesor de inglés, al ver que los estudiantes no cooperaban, simplemente hice lo que tenía que hacer. Poco a poco, radicalmente, la clase de inglés se convirtió en una clase de autoaprendizaje. El profesor llegaba puntualmente, leía el periódico en el podio y enseguida sonaba el timbre. Mi abuela me animaba: «Siempre que pongas el corazón en ello, no hay nada en el mundo que no puedas aprender». El lunes, en la clase de inglés, entre el ruido de mis compañeros, subí al podio con un libro de texto nuevo en la mano. La profesora de inglés me miró sorprendida. Le pregunté cómo podía aprender inglés bien a partir de ese día. La profesora se burló: «Ya es demasiado tarde para estudiar mucho. En 3 meses más el rumbo se cumplirá. Este año escolar habrá terminado». Sacudió el periódico que tenía en la mano y luego volvió a bajar la cabeza. Me sonrojé y bajé del podio. Después de la escuela, regresé a casa aturdido. Y esas palabras todavía resonaban en mis oídos. Me senté en el escritorio. Saqué de mi mochila el papel de matemáticas con la nota máxima y en mi interior surgió una determinación obstinada. No sabía cómo aprender. Así que decidí estudiar mucho y de la manera más difícil. Saqué un cuaderno en blanco y copié las palabras de la lista mientras las memorizaba de memoria. Fue muy difícil. Las pocas palabras que recordé antes de irme a dormir las olvidé a la mañana siguiente. Tiré el libro a un lado y me di vueltas en la cama gritando: «¿Por qué? ¿Por qué tengo que aprender esto? ¿De qué sirve?». Mi abuela me entregó con cariño un huevo duro. «Toma. Come algo para reponer energías». Persistí durante 3 días más y luego decidí rendirme. De camino a casa desde la escuela, me encontré de frente con mi tía. Estaba apretada entre 2 hombres y casi aplastada. Ambos eran muy viejos y feos. Exudaban un brillo amarillento. Los 3 formaban un monstruo gigante en movimiento. Y era imposible distinguir de quién eran las manos. Tenían las manos por todas partes sobre mi tía. Mi tía inclinó la cabeza hacia atrás, entrecerró los ojos y su boca roja y brillante tocó al hombre de la izquierda y luego se giró para tocar al hombre de la derecha. Los 2 hombres se rieron con ganas. Mi tía también dejó escapar un sonido gutural. Se suponía que era una risa. Pero sonaba extremadamente lastimoso. Cuando se pusieron frente a mí, mi tía abrió de repente los ojos de par en par. Ella me llamó: «Vivian. Mi querida sobrina. ¿Por qué no saludas a tu tía cuando la ves?», dijo un hombre. «Una estudiante. Tan joven y tierna». El otro dijo: «Llévensela. Podemos jugar con ella mientras corremos. Aunque nos pillen, solo son 3 años de cárcel». Me miró con picardía y me tendió la mano. Mi tía empujó al otro hombre. «Date prisa. Date prisa. Veamos quién es mejor». Desde el momento en que los vi, mi mente quedó en shock. En ese momento me di la vuelta y quise correr, pero fue como tener una pesadilla. Tenía prisa, pero mis movimientos eran demasiado lentos. Alguien me agarró la mano. El grito de miedo se me quedó atascado en la garganta.
Y se me erizaron los pelos del susto. 9. Esa persona me empujó hacia adelante hasta el final. Y el viento silbaba en mis oídos. Era un joven de rostro delicado que me agarraba la mano con fuerza. Recuperé mis fuerzas al instante. No nos detuvimos hasta llegar a la carretera ancha. El joven me sacaba una cabeza, tenía cejas pobladas y ojos grandes. Y los hoyuelos que se formaban en sus mejillas eran muy pequeños. Era Leo. Había vuelto. Lo miré sin poder hablar. Me acaricié el pecho palpitante. Todavía estoy en estado de shock. La escena sucia y asquerosa de hace un momento todavía quedó profundamente grabada en mi mente. Durante toda mi vida. Nunca había visto una escena así. Había aprendido la palabra degenerado en los libros. Pero esta era la primera vez que veía a una persona que, aunque estaba vivo, se estaba pudriendo hasta un punto aterrador. Estaba en trance. Ese zombi podrido extendió su brazo apestoso hacia mí. Quería derribarme y pudrirme junto con él. Tenía que irme de ese lugar. Déjalo por completo. No podía desperdiciar mi vida entera en una pelea con mi tía. Me fui a casa inmediatamente. Saqué el libro de inglés y aunque tuviera que masticarlo, lo aprendería. Leo dijo que había vuelto para darme material de estudio de inglés. Había ido a la capital provincial para participar en un concurso de matemáticas. Aprovechó para visitar una gran librería. Revisé todos los materiales didácticos de inglés y compré 2 juegos que eran los más adecuados para mí. Uno de ellos era especialmente bueno. Era un libro de texto de autoaprendizaje que avanzaba paso a paso. Acompañado de una hoja de plástico de color rojo oscuro. Cuando estaba cubierto con una funda de plástico el libro, las palabras claves quedarían ocultas. Leo me enseñó durante 2 días completos y no regresó a la ciudad hasta el domingo por la noche. Antes de partir, me llevó a la casa de mi prima. Sally era una estudiante de secundaria y regresaba de vacaciones cada 2 semanas. Ella sonrió y dijo: «Puedes venir cuando quieras. Debería poder enseñarte a hacer excursiones cada vez sin ningún problema». Más tarde, los otros hermanos y hermanas mayores del pueblo también me dieron clases varias veces. Un día, el profesor de inglés me llamó al podio. Me explicó la gramática y me dio algunos exámenes. El día del examen llegó en un santiamén. La escuela primaria privada era tan hermosa como Leo la describió en su carta. Los árboles verdes. Las paredes rojas. Y la magia de los enrejados de flores era exactamente la misma que las imágenes del libro de texto. Llevaba una chaqueta roja nueva que me había hecho mi abuela. Y zapatos de tela nuevos en mis pies. Y tenía 2 trenzas largas. Subí lentamente los escalones y entré a la sala de exámenes. Después de realizar los 3 exámenes, me fui a casa y esperé. La abuela adoraba al Buda Stofat en el salón principal 3 veces al día y al dios de la cocina en la cocina 3 veces al día. También llevaba una canasta de bambú y fue al templo del dios de la tierra en el campo para ofrecer muchas frutas, pasteles y albóndigas. 2 semanas después, Leo me llamó y me dijo que me habían admitido. Mis notas estaban publicadas en la puerta de la escuela. Obtuve 6 puntos en inglés. Más tarde me corté las trenzas largas y me hice un corte de pelo corto y prolijo. Mi padre me llevó a mí y a mi equipaje en su motocicleta y me envió a la escuela. Ese año pasó rápido y estuvo lleno de experiencias. Los días calurosos me levantaba mientras los demás compañeros aún dormían. Hacía ejercicios y recitaba libros sobre la mesa de piedra del pequeño jardín. El mundo entero estaba bañado por la luz de la mañana. Fresca y hermosa. Al principio me preocupaba no poder seguir con mis estudios de inglés, pero todos mis compañeros de clase eran niños del mundo como yo. Y nuestros niveles de inglés no eran muy diferentes. Los profesores ya habían acumulado algo de experiencia en las 2 clases anteriores y nos hicieron progresar de forma constante. Por la tarde, a menudo subía al pasillo para contemplar la puesta de sol. Los rayos del sol poniente eran cálidos, como en un mundo de cuentos de hadas. La comida también era muy buena. E incluso había un refrigerio nocturno después del estudio por mi cuenta.
Al principio era pequeña y delgada. Pero ese año crecí y engordé rápidamente y mis mejillas se redondearon. Cuando volví a casa durante las vacaciones, mi abuela estaba muy contenta y no dejaba de elogiar a los profesores de la escuela porque eran todos buenas personas y no escatimaban en atención a los estudiantes que tanto temía. A través de mi tercera tía llegaron a nuestros oídos algunos chismes sobre mi tía. ¿Para qué sirve una chica? Pobre de mi cuñado. Todo el dinero que tanto se esforzó por ahorrar lo desperdició ella. Mi tercera tía dijo que ya había ignorado a mi tía. Pero por nuestro bien. Ella lo reprendió. ¿De qué estás celoso? Él es el verdadero padre de Vivian. No es tu caso. Mi tercera tía tenía muchas esperanzas de que su pequeña hija también pudiera ir a la escuela en la ciudad como yo. Mi tercer tío había trabajado en Shanghái durante varios años. Con la supervisión de su cuñado mayor, el dinero finalmente fue entregado de manera segura a mi tercera tía. Mi tercera tía todavía no quería gastar dinero en comida y ropa. Así que tenía bastante dinero ahorrado. De hecho, nunca me intimidó en mi vida anterior. Su boca era realmente mala. Pero una vez me dio a beber un tazón de sopa de pescado. Durante las vacaciones. Al igual que mis hermanos y hermanas mayores me habían enseñado antes, yo fui tutora de la hija de mi tercera tía, Cindy. Ella era muy obediente. 10 años después, Leo y yo fuimos admitidos en la misma escuela secundaria y luego en la misma preparatoria. Viví en el dormitorio de la escuela durante esos años. Y la persona que más extrañé fue a mi abuela. Una vez cuando regresé a casa durante unas vacaciones después de haber empezado a ir a la escuela. Ella dijo, el otro día cuando estaba sembrando semillas en el huerto, oí vagamente a un niño que llamaba a la abuela. Levanté la vista rápidamente pensando que eras tú quien regresaba. Cuando levanté la vista, no vi a nadie. Me di cuenta de que ya te habías convertido en una niña grande. Solo estaba haciendo una tontería. Abracé su cuello con el corazón triste. El único consuelo era que sabía que mi abuela gozaba de buena salud y que nuestra familia tenía un gen de longevidad. En mi vida anterior. Ella todavía tenía buen oído y vista hasta que tuve ese accidente. En el tercer año de secundaria, mi padre alquiló un apartamento de 3 habitaciones fuera de la escuela. Y me convertí en estudiante externo. La abuela podía volver a verme todos los días. Más tarde, cuando cumplí mi año, mi padre compró un coche de segunda mano. El día del festival Qingming, fuimos a casa a visitar las tumbas y nos topamos de frente con un triciclo eléctrico. El camino rural era angosto, según la idea de mi padre. El otro lado debía dar marcha atrás porque había un cruce no muy lejos. Pero aquel hombre nos miró fijamente y emitió unos ruidos indistintos, como si se negara a ceder. La abuela tenía una mirada penetrante. Ella dijo, retrocedamos. La mujer del carro está embarazada. Hace mucho frío. Pobrecito. Mi padre suspiró. Retiró la cabeza y cerró la ventanilla del coche. Retrocedimos hasta una pequeña carretera secundaria. Y el triciclo pasó por allí. Cuando pasó, la mujer del carro y yo nos miramos. Y me sobresalté. Esos rasgos faciales eran claramente una versión más joven de mi tía. Pero sabía que no podía ser mi tía. Era Amanda. Conocimos a mi tercera tía en el cementerio. Y ella nos invitó a charlar. Mi tercera tía dijo que Amanda ya estaba embarazada de su segundo hijo. El primer hombre de Amanda fue encontrado por mi tía para ella. Al principio, todo estaba bien. Después de que el niño nació, el hombre se dio la espalda y dijo que no creía que el niño fuera suyo. Ninguno de los dos obtuvo un certificado de matrimonio, por lo que Amanda quedó básicamente abandonada por él. Cuando el niño estaba enfermo, Amanda se arrodilló frente a mi tía y lloró, pero mi tía simplemente se negó a sacar el dinero para tratar al niño. El niño estuvo con fiebre durante 3 días y luego murió. Después de ser incinerado, el niño fue enterrado junto a él y la tumba de su padre. Amanda se secó las lágrimas y se alejó del cementerio sin volver a casa. Se casó con un hombre mudo de un pueblo vecino. 11 antes del examen de ingreso a la Universidad Nacional. Leo que es bueno en algunas materias y débil en otras.
Fue recomendado para ingresar a la Universidad de Harvard a través de la Olimpiada de Física. Se ofreció como voluntario para quedarse en la escuela, y ayudó a dar clases particulares a los estudiantes que se preparaban para la siguiente Olimpiada de Física. Una tarde de fin de semana. Tuvimos un raro mediodía libre. Nos sentamos en las gradas del patio de recreo y charlamos distraídamente. Era un día soleado. Cuando miré el sol a través de mis dedos se iluminaron con una textura translúcida, como un esmalte de colores. Dejé escapar un suave suspiro. El joven que estaba a mi lado dejó escapar un gemido interrogativo y sus tiernos ojos estaban llenos de preocupación. Me acordé de mi vida anterior, cuando estaba atrapada en la oscuridad. El contraste entre la luz y la oscuridad era demasiado marcado. Las experiencias de mi vida anterior parecían haberle sucedido a otra persona. Durante el examen de ingreso a la Universidad Nacional, conseguí entrar en una universidad de provincia. Llevé la carta de admisión a la tumba de mi madre y allí coloqué nuevos crisantemos. Después de empezar la universidad, cuando recibí mi primer ingreso laboral a tiempo parcial, compré un reproductor de vídeo para mi abuela y descargué en él más de una docena de óperas por adelantado. Durante el feriado del Día Nacional, tomé un autobús para volver a casa, ya que estaba estudiando en una universidad de provincia. Me resultó muy cómodo volver a casa. A la abuela le gustaba ver óperas trágicas. Y le encantaba especialmente La marca del diente. Cuando Anne Subao tenía 8 años y se vendió por 8 tejas de plata. Ella lloraba al verlo. Y ella quiso verlo otra vez después de llorar. Se secó las lágrimas y dijo: Cuando vine a tu casa para cuidarte, tú también tenías 8 años. Tan sensato como este Anne Subao. En un abrir y cerrar de ojos. Has crecido muchísimo. En diciembre la nieve caía con fuerza. Por la mañana, había una persona que llevaba un abrigo negro parada en la nieve debajo del edificio de dormitorios. Me llevó al hospital. Ella. Leo bajó la cabeza para sacudirse los copos de nieve del cuerpo. Se sonrojó y preguntó: ¿Qué tal si intentas tener una relación a distancia conmigo? Lo intentamos y duró 3 años. A miles de kilómetros de distancia. A menudo tenemos llamadas de voz. No hablábamos mucho, solo leíamos libros y hacíamos ejercicios por nuestra cuenta. En silencio podíamos escuchar la suave respiración del otro. Esos momentos eran maravillosos, tan preciosos como las perlas y el jade. Tomó un tren nocturno para verme. Cuando se paró frente a mí con una sonrisa en la mañana. Todavía lo extrañaba con asiduidad. Era una sensación muy extraña y fresca. En mi último año de universidad, mi padre falleció por enfermedad. Antes de morir me dijo que no tenía miedo porque mi madre lo estaba esperando en ese mundo. Sosteniendo su urna, sentí un sentimiento complejo en mi corazón. En mi vida anterior, siempre fue leal a su esposa, a pesar de las muchas insinuaciones de mi tía. Ella no podía convertirse en mi madrastra. Pero él me abandonó y ese niño ya no tenía un futuro prometedor. El amor de mi padre por mí tenía condiciones. Necesitaba que yo fuera digna de ser amada. Hay muchas cosas en el mundo en las que no se puede pensar con detenimiento. Si piensas en ellas con detenimiento, una vez que hayas cumplido mi obsesión, te sentirás descorazonado. La madre de Jack también enfermó y Jack la llevó a Pekín para operarla. La operación fue todo un éxito. Y Leo y yo fuimos a visitarla. La madre de Jack dijo que había gastado el dinero que había ahorrado para la futura esposa de su hijo a lo largo de los años. Y se sintió un poco triste. Su hijo murmuró: no es ilegal no casarse. Mi tía tuvo una muerte particularmente trágica. Antes de morir, llegó a la casa de Amanda llorando, diciendo que alguien la estaba amenazando y que quería vivir en la casa de su hija. Amanda simplemente la echó. Sosteniendo un palo de madera y con los ojos rojos, le dijo que saliera. A los pocos días de regresar a su casa, la asaltaron y la mataron. La apuñalaron decenas de veces y le robaron todos sus objetos de valor. El caso se resolvió rápidamente. Lo hicieron él y su ex marido. Todos decían que si Amanda hubiera estado dispuesta a acoger a su madre,
Ella no habría muerto, pero Amanda lo dijo directamente delante de todos. Ella merecía morir. De repente nadie sabía qué decir. Después de decir esta frase cruel, bajó la cabeza para convencer a su hija y volvió a ser amable. Su hija ya podía caminar.